otro y el otro Johnny tiene otro. Entonces me parece excelente para debatirlo. Sí, ahora sí. ¿Cómo están? Ahí estamos, profe. Hola, ¿cómo andás, Jorge? Falta el Pela y ¿Cómo andan? falta Johnny nomás, pero bueno, Yo ya estoy, falta el otro Johnny, creo, ¿no? sí, falta el otro Johnny. Y falta el Johnny Pela. del Pela. Bueno, te decía mientras llega Johnny, para que Sí. hablemos y debatamos todo. Estaba hablando justo con Jonathan ahora. Bueno, en esto del fútbol tú sabes que todos los días aprende y que es muy importante tener contacto por todos lados, ¿no? Por eso está bueno Entonces, esto que hacemos. claro, entonces en cualquier momento, me parece muy bueno el software este que tienes y la manera en que estás enfocándolo todo, porque sería importante plasmarlo en un equipo profesional, ¿me entiendes? Es que los datos son lo que se vienen en el fútbol el día de mañana. Claro. Pero, no, pero ya me entiendes la idea que quiero Sí. plasmar, ¿no? De la idea de, por ejemplo, Jonathan trabajó conmigo y yo soy la persona que le doy libertad, ¿no?, a las personas para que trabajen. Y bueno, como te dije, no me creo el dueño de la verdad porque uno todos los días aprende, nadie es dueño de la verdad absoluta, pero uno es muy importante siempre innovar, ¿no? Estar innovando todo el tiempo. Bueno, Y con me parece muy respecto, bueno. profe, a eso tengo un video que voy a mostrar después también para otro disparador del debate, que habla que habla Scolari, Luis Felipe, que habla de cómo delegar tareas, que es algo que Sí, también bueno, es algo que por ahí está pasando bastante entre los profes y los técnicos. Y escuchar claro. a Scolari, que algo ganó, ¿no? Que por ahí ganó 2 mundiales. Yo estuve en un curso con Escolari, que él justamente lo estaba impartiendo, así que conozco su filosofía y es un tipo que muy astuto, ¿no?, muy inteligente. No sé si Sí. te contó la anécdota de que cuando en el Mundial, en la semifinal, querían tomar una cerveza a los jugadores, él le compró 4 cajas ahí en el hotel y le dijo, tómense esas 4 cajas y cuando ya se la terminen pueden salir. Y dice, yo le di lo que ellos querían y yo conseguí lo que ellos querían, lo que yo quería. Claro, campeón del mundo. Ah, exactamente, ¿te la contó o no? No, lo estaba viendo ahí justo porque a mí me gusta, me parece un tipo muy interesante para escuchar. Sí. Johnny, tenías la duda de lo que me decías, sí, está bueno para debatirlo eso, porque el otro Johnny también tiene la misma duda. Que vos me Decime, profe, decías acá que, que vos me decías que sirve para ir para fútbol profesional. a lo que yo te decía que por ahí, vos estabas hablando que el lateral, ¿no? O sea, es siempre a las estadísticas estas que estamos viendo ahora. Sí. Por ahí a un lateral, en un equipo de primera, capaz que si vos tenés un lateral, capaz que sería entrenar el dribbling, el 1 versus 1. Sí, en un juego rápido, En según esto. hablando de un jugador lento, de un lateral que no tiene subida y vuelta, ¿sí? Sí. Entrenar capaz el 1 versus 1 sería por ahí desaprovechar tiempo Sí. porque capaz que no lo va a usar nunca. Entonces habría que ponerle más hincapié en otra técnica, Claro. por ejemplo, como bueno, La marca. en la marca, en los saltos, en el Sí. 1 versus 1, pero para defendiendo. Bien. Esto yo digo en primera división porque yo creo que por ahí en juveniles, al chico, yo de mi parte, pienso que al chico hay que formarlo, por más que el día de mañana no vaya a hacer un dribbling nunca, porque capaz que es lento, pero creo que hay que formarlo en todos los aspectos, ¿no? Hablo Bueno, de juveniles y hablo cuando estamos en primera división, o no Johnny sé, Cueca, a ver. el profe Johnny tiene la misma duda y yo le dije lo mismo que te voy a decir a vos, Johnny. Si nosotros en Sí, una sesión, por ejemplo, de carrileros, tenés 40 centros tirados, ¿no? Si sí, vos a esa sesión la reemplazás por ejemplo, juego aéreo, que los carrileros no usan demasiado, le estás quitando 60 centros, 40 centros por sesión. Si vos en el mes le quitas de esa sesión de 60 centros, 4 sesiones, 6 por 4, se estás quitando 240 centros en un mes, Johnny. El día de mañana, el chico ese, ¿qué es lo que va a usar más? Un carrilero, ¿un centro o un juego aéreo?
Entonces, yendo a la estadística. El lento, No, te digo. Sí, vamos a un jugador rápido, te digo. Un jugador lento, por ejemplo. Va a tirar más. El jugador rápido va a tirar más centro, obviamente. O sea, lo que nosotros queremos hacer con los chicos, sobre todo para mí esto es más importante con los chiquitos, con los grandes. Porque nosotros estamos queriendo que sobrevivan al fútbol, Johnny. Entonces, si un jugador que no es particularmente rápido, ¿para qué le vas a trabajar demasiado el regate si no lo va a usar demasiado? Y con ese regate no va a sobrevivir al fútbol. Entonces, por eso si mismo, vos entrás, lo mismo. Si vos entrás a ese jugador lento, lo centrás en tratar de hacer un 1 contra 1 defensivo en 30 situaciones, 40 situaciones, si vos a ese chico lo ponés a regatear, le estás quitando 40 situaciones al mes de algo que seguramente sea un factor predominante, Johnny. Porque te digo... sí. Sí. Esa es la filosofía de Guardiola, ¿no, Alejandro? Sí, claro. De centrarse mucho más en lo específico que en lo general. Y el profe Johnny Cuenca también me planteaba lo mismo. Y yo le respondía lo mismo. Si vos le estás quitando 40 1 contra 1 defensivo en una sesión, en 3 sesiones por ahí en el mes le estás quitando 120 1 contra 1 defensivo, Johnny. O sea, nosotros tenemos un tiempo. A ese tiempo hay que ver cómo lo usamos. ¿A qué apuntamos ese tiempo? ¿Apuntamos a algo que va a usar más o algo que va a usar menos con tal de formarlo? Porque en el 1 contra 1 también lo está formando al chico. No, profe, entiendo lo que me dice. Por ejemplo, a ver, esto es lo mismo que, por ejemplo, yo tira, que pasa en muchos clubes, que yo lo he visto, que por ahí quieren practicar una jugada con finalización con centro, por ejemplo, ¿no? Sí. Y quieren que salga bien. Y lo he visto en muchos clubes que en vez de practicar específicamente esa jugada, solamente esa jugada para poder repetirlas muchas más veces, claro, hacen fútbol. Y entonces, y capaz que en el fútbol esa situación no pasa muchas veces. Se da una vez o dos. Se da una vez. Entonces, para que se repita muchas veces y los jugadores se acostumbren a esto, por ahí es mejor hacer directamente la jugada para que se repita más veces. Exacto. Esto sería prácticamente algo parecido. A lo que yo voy, profe, es que por ahí en juveniles, o sea, yo le daría más hincapié en el jugador rápido al regate, pero sí, no dejaría de practicar el dribbling, porque... Pero, ¿en qué porcentaje? O sea, nosotros estamos hablando de factores predominantes. Por ejemplo, la coordinación, la fuerza, la vamos a trabajar con todos. Hay jugadores o hay puestos, determinados puestos, que quizás la fuerza sea más predominante que otros. Sí. Entonces, vamos a trabajar con toda la fuerza, pero por ahí con esos puestos más predominantes, por ahí en vez de trabajar 20% de la fuerza, 20% de la técnica, trabajamos un 30% de la fuerza, un 40%, entonces sí, lo vamos a hacer. Se hace un poco más de hincapié a eso ahí. Claro, lo vamos a hacer su factor predominante, al igual que va a ser el factor predominante del juego. Obviamente a un carrilero no lo vamos a poner nada más a regatear y a tirar centro. Pero sí vamos a hacer que sea su... Sí, vamos a hacer que sea va a tener un porcentaje mucho mayor en trabajos específicos por ejemplo, de llegar al fondo y tirar algún centro de que del 1 contra 1. Exacto. Eso. Después habría que determinar específicos también cuáles son los trabajos generales y cuáles son los trabajos específicos. Claro. Eso es lo que resta, porque bueno... Pero eso se lo dejo a ustedes. Lo que es la técnica. Lo que es la técnica, ¿no? Que es fundamental la técnica, porque si llega al fondo y le pega si llega bien al fondo, al lateral derecho, y le pega con la zurda, bueno, pero fíjate, Fabio, ¿no? Es interesante lo que decís, porque yo el otro atributo que busqué es justamente eso. El segundo atributo que busqué, más allá de la velocidad, fue la técnica. Entonces, ¿qué hacemos con un jugador que técnicamente no es bueno? Si bien lo podés mejorar, pero vos sabés, Fabio, un jugador que no tiene buena técnica de base, ¿lo podés mejorar en cuánto?
En cambio, un Lo pibe que que por es- ahí, de Lo los que 6 decís vos, años, Alejandro, es muy importante, ¿no? Porque en vez de enseñarle al chico un regate, es mejor que le enseñes a que llegue al fondo y tire un buen centro, digamos. claro, Entonces, eso va a ser más O productivo un para buen el equipo. control, profe, también, ¿no? pero si es un jugador Claro, veloz, pero también le podemos, ese tirar el buen centro, eso también es un mejorar la técnica de pegarle a la pelota para que tire un buen centro. y por eso busqué Tenés que tener jugadores una de, muy buena técnica. sí, Es Claro, para fundamental. tirar un buen centro, pero tal vez para tirar, para hacer un regate, tal vez no es necesario. Lo que decía Alejandro es que tal vez para hacer un regate, un lateral no es tan necesario, digamos, ¿no? Sino que llegue al fondo y tire un buen centro. claro, entonces Claro. nosotros no nos vamos a centrar. Por ahí si es un jugador rápido, decís, bueno, vamos a tratar de mejorarle el 1 contra 1 y el centro es un jugador de primer nivel. Sí. Que hay jugadores en la D que han llegado a primera división, el 4 de San Martín San Juan, que salió de Atlas, no me acuerdo cómo se llama ahora, que también es un chico que en la D se caracterizaba por eso y llegó a una categoría muy superior. Entonces, y hay otro de los factores muy interesantes que me dieron estos parámetros que me resultó llamativo. Nosotros, por ahí viendo sobre todo los centrodelanteros, ¿no? Vemos el tema de la fuerza como algo importante. Los centrodelanteros, vas a Icardi, vas a Alario, decís, el factor predominante debe ser la fuerza, ¿no? Porque son jugadores que chocan y eso. ¿Saben que el factor predominante no lo encontré en la fuerza, lo encontré en el equilibrio? Pero ¿en qué sentido el equilibrio? En el equilibrio en la propiocepción y en el equilibrio de no caerse. Entonces, ¿yo a qué me puse a pensar con esto? Digo, ¿por qué el equilibrio de estos tipos es la piedra fundamental de la parte física? Porque lo encontré a través del GPS, a través de medidas estadísticas. Y yo creo que es más que nada porque esos jugadores al tener mucho choque y mucho roce físico, lo más importante es que no se caigan en los roces, no solo que choquen fuerte, sino que no se caigan. Es un tipo de fuerza. Claro, por eso es un tipo de fuerza que fíjate, Fabio, que es Un el tipo de centro. fuerza más isométrica. Claro. Que es el centro. Pero también tiene que ver con el oído interno, el equilibrio. Bueno, eso me interesa saber los profes. No, está bueno, está bueno. Ahí tengo un librito Ese de como el vóley. laberinto. Tiene que ver con el laberinto. Por eso me resultó muy llamativo que el punto central de los centrodelanteros de área sea el equilibrio y no la fuerza. Porque yo honestamente pensé que era la fuerza. Pero bueno, eso también como lo remarcás vos, Ale, que el centrodelantero tiene mucha capacidad de choque, sí, a la hora de estar metido entre los centrales o no, o trabaja de falso 9, lo que sea, está muy, muy acostumbrado a llegar al choque y es súper importante, como mencionó Fabio, también la fuerza isométrica, ¿sí? En ese contexto de que está trabajando el delantero. Y también, sí, no solo eso, obviamente tiene que ser fuerte para adaptarse a los choques, ¿sí? Como estamos hablando recién. No solamente yo creo que el equilibrio es un Pero factor mirá, predominante. ahí voy a poner el cuadro en mi pantalla para que lo vean, bien claro. Sí, pero a lo que voy, el equilibrio es un pero factor fíjate, predominante, sí. pero escuchá, Ahora, ser fuerte fíjate, también. ahí Ser lo fuerte y tenemos. aguantar tener la capacidad para chocar, creo que también. Pero no es el factor predominante. Puede tener un alto valor, pero el factor predominante no es ese. Yo lo que marqué de estos jugadores fue el factor número 1. En la capacidad física, en la capacidad mental, en la capacidad técnica. Fíjense en el cuadro acá en los centrodelanteros, cuando vamos a los niveles de velocidad, que son los mejores del mundo. Alario, Icardi y Chicharito son los 3 delanteros que encontré con mejores valores o peores. Alario es un jugador lento, que cabecea muy bien y que tiene muy buena capacidad de anticipo y de equilibrio. Entonces, si vos sabes que Alario no es un jugador especialmente rápido, porque no lo necesita, evidentemente, y sí es un buen jugador que trabaje bien los anticipos, ¿a qué te vas a centrar? El anticipo, ¿cómo se trabaja desde la parte física? ¿En cuántos metros? Otra vez, Ale, porque justo me enganché con Lo escuché esto. recortado, Ale. Lo escuché recortado. Que en cuántos metros trabajarían el anticipo, por ejemplo, porque fíjense que los centrodelanteros acá. En 2, 3 metros, 5 metros máximo. Bueno, si vos tenés que anticipar a un jugador. Exacto, entonces ahí tenés la primera capacidad que el profe tiene que trabajar con un centrodelantero.
ni siquiera trabajo de 7, 8 metros, porque no lo necesita. El anticipo son 2 Una metros. una aceleración en freno en 5 metros, más o menos, 10 metros, ¿no, Pablo? No, menos. Pero Alejandro, mira, yo sigo marcador central, yo jugaba de marcador central, ¿no? Sí. Y yo mido 1,85 y lógicamente soy lento. Sí. Tengo mis fibras lentas, ¿no? Soy más resistente que veloz. Entonces, pero por ejemplo, hay de anticipo, ¿no? Eso tenemos que separar, porque si por un anticipo corto de 1 metro, que tú estás pegado al jugador y con un paso tú anticipas la jugada, no se tiene que ser rápido. Bien, No, es que por eso hablo del anticipo ofensivo. Porque el anticipo ofensivo y defensivo, viste, que por ahí cambian. Sí. Fíjate que los parámetros más importantes de los centrodelanteros son el anticipo y el equilibrio por sobre la fuerza. Y a Icardi también, el anticipo y el equilibrio, más allá del cabezazo, ¿no? Que tienen un alto valor de cabezazo. Entonces, vale, disculpame que te corrija, pero el equilibrio es uno de los factores de la fuerza. No, por eso, te digo. Bueno, claro, eso es lo que íbamos, Pablo. ¿A qué voy? Que el centro... Tengo algo acá para leer, si querés. Sí, me interesa. Por eso te digo, por eso me resulta interesante debatirlo con profes, porque fíjate que el equilibrio es una parte de la fuerza, ¿no, Fabio? Es fundamental. Pero fíjate que los centrodelanteros, por lo menos desde las características, las mejores características, no es tanto la fuerza física, sino que es buena parte del equilibrio. ¿Por qué? Porque choca mucho y porque en el aire también se choca mucho. Son jugadores con una muy buena capacidad de cabezazo, Icardi y Alario. Pero fíjate claro. que si vos bajás... Perdón, sí, Johnny. me sumé. Sí. ¿Cómo está? Un jugador puede ser fuerte y no tener equilibrio, y también puede tener equilibrio y no ser fuerte. Bueno, a eso voy, por El eso. equilibrio, si bien depende de la fuerza, es una capacidad coordinativa. A eso voy. Entonces, estos jugadores se centran en esa función, en esa característica. Que no es menor. Claro. Por eso es bueno debatirlo también, porque bueno, la mayoría son profes acá. Y por ahí saber si esto lo ven de esa manera, si esto lo ven de otra. Vos, Johnny, bueno, antes de que te sumes, Johnny Martínez me planteó lo mismo que planteaste vos el otro día. Claro. Sí, justo me había llamado mi vieja, me hizo una videollamada también y no la quise dejar. Me planteó lo mismo que el otro día, y es que él consideraba que en juveniles o en infantiles... De la especificidad en infantiles. Claro, exacto. Podés dar tu punto de vista, Johnny, que es lo que hablamos el otro día. Claro. Sí, no sé, supongo que va más o menos, habrá dicho lo mismo que Sí, lo mismo que te dije a vos. Claro. No, y para mí, en edades infantiles, no hay que buscar tanto la especificidad, ¿no? Sabemos que por ahí, o sea, está bueno tener estos parámetros. Sabemos que hay parámetros que no van a cambiar de cuando son chicos a llegar a la edad adulta. Pero, por ejemplo, si un chico es más fuerte en determinada edad, no quiere decir que llegando a una etapa adulta va a seguir siendo fuerte, porque puede ser que ese chico haya desarrollado antes que otro. No, es que bueno, entonces, por eso nosotros no nos centramos en los valores centrales de la fuerza, sino de la velocidad. Si bien yo sé que la velocidad es un... Bueno, pero la velocidad depende de la fuerza. Está basada por la fuerza, bien. por eso. Generalmente, más o menos, te vas a dar cuenta. Las tendencias en general a determinada edad ya son irreversibles. Claro. Puede ser más rápido o menos rápido, pero un jugador que en edad infantil es muy rápido, es difícil que, salvo que no se haya cuidado un carajo, ¿no? Pero estamos hablando en condiciones normales. Es muy difícil, yo por los compañeros que tuve lo sé, que a determinada edad sea lento. Claro. No, sí, seguro, eso vale. A ver, como dijo bien Johnny, los niveles de velocidad dependen de la fuerza. Si vos mejorás el nivel de fuerza,
vas a mejorar el nivel de velocidad seguro, pero en la predominancia de fibras lentas y fibras rápidas, ahí va a ser Sí, la diferencia cuando vos trabajes con un jugador que tiene una predominancia mayor de niveles, perdón, de niveles no, de fibras lentas, contra uno que tiene fibras rápidas, ahí se va a ver la diferencia. No sé Bueno, si me expliqué bien. pero escuchá, Pela, vos que trabajás en infantiles, vos, si te tienen que decir determinados jugadores que van a tener fibras rápidas el día de No, no, mañana, sí, seguro más. ¿vos Yo te no, estoy hablando fuera vos de lo no los que, ves? fuera de lo que es cronológico, ¿no? Yo estoy ya apuntando, claro, digamos, un paso más arriba de infantiles. Por eso te digo, a lo que voy con esto, a la aclaración de que mejorando los niveles de fuerza vas a mejorar la velocidad, sí, pero también depende como hablaba el profe Fara hace un ratito, de la predominancia de las fibras lentas o fibras rápidas. Porque si un Exacto. jugador que vos tiene fibras lentas mejora la fuerza, va a mejorar la velocidad, sí, seguro, pero el que tiene predominancia de fibras rápidas la va a mejorar mucho más. ¿Me explico? Exacto, sí. Eso es claro, lo que hablamos de la... Por eso hay un tope genético, hay una parte genética que te permite o no mejor, claro, tener mayor velocidad o no. Eso está bueno, claro, esto de lo que hablamos, lo que están hablando ahora, es centrarnos en qué trabajar, ¿sí? Qué pulir sí, del jugador para aprovechar esa velocidad o esa lentitud, ¿sí? En caso de que sea X puesto, sí, y centrarnos en lo que tenemos que mejorar realmente y no lo que nos pide, digamos, el juego en sí mismo, porque por ahí hoy en día está la tendencia de dinamizar el juego. Sí, pero ¿de qué aspecto? ¿De la velocidad o de la velocidad específica? Ya sea con pelota, sin pelota, o desde la velocidad de reacción, desde la velocidad cognitiva. ¿Desde qué aspecto deberíamos trabajar nosotros? Bueno, Eso es un interrogante que le dejo para debatir también. eso es claro, interesante, depende de lo que vos apuntes, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros estamos hablando de un parámetro individual, que Por eso, obviamente, como me decía Johnny el otro día, que lo decía bien, Johnny Martínez, que decía por ahí, no es lo mismo una medida en un GPS de un jugador del Barça que por ahí de un jugador del Real Madrid. Porque obviamente el jugador del Barça tiene más la pelota, hace recorrido más corto, pero nosotros vamos a las características propias del chico y del jugador y cómo fortalecemos una característica o cómo fortalecemos una debilidad. Porque nosotros lo que queremos es tratar de que sobrevivan al fútbol. sí, Y un sí, jugador lento, si nosotros le damos una buena capacidad de salto, un marcador central, digo, una buena capacidad de salto y una buena capacidad de marcación, ese jugador al fútbol va a sobrevivir. En tu club, con un técnico o con otro, ese jugador al fútbol sobrevive. claro, Porque en algún lado se ubica. En cambio, si nosotros por ahí, eso es lo que pienso yo, por eso me gusta traerlo a debatir. Si nosotros un chico en infantiles, que por ahí es un jugador que no es dotado de una gran velocidad, juega de marcador central o de lateral, ¿para qué vamos a centrar en el regate si hay otras características por ahí más predominantes al puesto donde juega? Y sobre sí, todo, como hablábamos antes, es tiempo. ¿Sí? Es tiempo claro, físico, tiempo cronológico de trabajo. Si nosotros le quitamos 40 repeticiones a un centro, a un chico, a un extremo, por ejemplo, para dárselos a un marcador central, al marcador central estamos quitando tiempo de trabajar otra cosa. Y por claro. ahí, uno dice, una sesión son 30 centros, 40 centros. Bueno, está bien, es una sesión. Pero si vos lo multiplicás por la cantidad de sesiones que tenés en el año, que por ahí le quitaste ese foco a ese chico, son 10 millones. Y yo no hablo de repetir los trabajos, ¿eh? Podés no repetir el trabajo, o sea, el concepto es el mismo con trabajo distinto. Que es lo que hablamos Sí. siempre, los trabajos no se repiten. Yo no repetí un trabajo en todo el año. No, por eso está la variabilidad de los trabajos, ¿no? Pero dentro de un mismo, de una misma función, ¿no? Dentro de lo que vos querés que haga ese chico. Por eso me claro. resulta. Pero por Les hago eso, una Bueno, por eso pregunta, también es mi importante. crítica, Alejandro, ¿Cómo? Sí, una pregunta. Te hago una pregunta. Tú estás hablando de trabajar con chicos, ¿no es cierto? sí, Pero, o sea, al final de cuentas, el trabajo con chicos, a mí me gusta mucho trabajar con chicos. Casi toda mi vida trabajo con chicos. Se escucha Y bueno, cortado, profe, se escucha al final de cuentas, cortado. sí, tú te entiendes. Entonces, decía que los chicos tú los preparas para fútbol profesional, ¿no es sí, cierto? claro. Y entonces,
cómo trabajar. Con los chicos vas a tener mucho tiempo para trabajar, ¿no es cierto? Para Sí. poder trabajar con los chicos la propiocepción, el anticipo, todas esas cosas. Pero con el fútbol profesional ya no tienes ese tiempo, ¿entiendes? Entonces, Sí. para todo me gustaría escuchar su criterio en ese sentido. Del fútbol profesional. ¿Puedo arrancar yo, ¿vale? Sí, sí. Cómo trabajaría con los chicos y quiero ver la diferencia de cómo lo trabajaría. Lo que pasa es que... Ya, Sí. ¿arrancó? Sí, O sí. arrancan los dos. Arranca. No, yo creo que aprovechando esta etapa de fases sensibles, está buenísimo poder enseñarle al chico la mayor cantidad de conceptos posibles, ¿sí? Que se asemejen y se asimilen a lo que es la transición de lo que sería el fútbol infantil en este caso al fútbol juvenil y al fútbol profesional. ¿Por qué en estas etapas nos centramos? Yo trabajo con Alejandro y con Johnny, que es el profe que estaba hablando hace un ratito. ¿Por qué nos asemejamos estos conceptos y metemos la cantidad de información? Porque es en una edad y una etapa en la que hay un mayor proceso de aprendizaje, que por ahí en etapas más adultas, ¿sí? En etapas de entrando juveniles, ya llegado casi al alto rendimiento, cosas que no se pueden llegar a corregir, como dijiste vos, por falta de tiempo, por sentarnos, hay cosas que se dan por sabidas, por ahí no es tan real que ya estén pulidas esas cosas, ¿sí? Por eso nosotros tratamos de inculcarle la mayor cantidad de conceptos y trabajar de manera más específica, ¿sí? Con los chicos para poder para que lleguen ellos a esta etapa y a esta adultez de crecimiento, a esta adultez de rendimiento, con las menores falencias posibles. Eso creo que desde mi punto de vista yo lo estamos viendo de esa manera. No, pero yo entiendo a qué apunta, yo entiendo a qué apunta el profe. Profe, a ver si me muy equivoco. bueno lo que está diciéndome, ¿Cómo? pero yo apunto, por ejemplo, tal vez yo no me explico bien porque acá nosotros utilizamos otras palabras, ¿no? Sí. Pero yo me refiero a la planificación que tú haces, por ejemplo, Claro. cuando el fútbol profesional, tú planificas una pretemporada y después haces un trabajo tipo de semana, ¿entiendes? Sí. Primero estás en pretemporada y después viene el campeonato que dura, por decirte, dura desde marzo hasta diciembre, ¿entiendes? Sí. Y tú necesitas, porque tal vez vas a un equipo, acá en Bolivia pasa siempre, y también en toda parte del mundo pasa, que tú necesitas, te imaginas un equipo, pero al final de cuentas el presupuesto, problemas, X, no puedes traer los jugadores deseados que tú tienes. Y como decía Alejandro, vos ves que hay jugadores que son lentos, que no son muy técnicos y todas esas cosas, y que no le vas a poder enseñar esas cosas, pero por ejemplo un delantero que en el fútbol lo más importante es el gol, si tú le enseñas, por ejemplo, a anticipar la jugada, a tener un buen equilibrio en las pasadas receptivas, de lo que estamos hablando, que es el tema que estamos hablando, entonces sería espectacular, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez no vas a llegar muchas veces, pero las veces que vas a llegar vas a concretar, como pasa con Icardi, como pasa con Chicharito, etcétera. Exacto. Yo entiendo a lo que va, profe, y es interesante porque acá voy a decir algo que resulta polémico. En general, cuando se asume una primera división, depende de la etapa que se asuma, ¿no? Y siempre a mi entender, siempre es subjetivo. Para mí, todos dicen que hay que trabajar de lo general o lo específico. Para mí es al revés. Para mí es de lo específico a lo general. ¿Por qué? Porque en primero no tenés tiempo. Entonces, si vos trabajás lo general, cuando quisiste trabajar lo específico, ya te echaron. Ya estás afuera. Durás 6 fechas. Entonces, ¿cómo trabajaría yo de esa manera? Trabajaría un 70% de lo específico y un 30% de lo general. A medida que ya asimile lo específico y te sea mucho más automatizado, ahí puedes trabajar lo general tranquilamente, que lo específico ya está hecho. Pero yo creo que muchos de los técnicos, sobre todo los que duran poco, es porque están trabajando lo general y después lo específico. Y cuando quieren trabajar lo específico, están en la casa buscando la indemnización. Entonces, desde la planificación, ¿cómo lo trabajaría yo? 70-30, 70 lo específico de cada puesto. Y lo que dijo usted es cierto, por ahí, por eso me interesa saber cómo contratan los clubes de Europa. Porque la mayoría de los clubes de Europa, a diferencia de lo que se cree, se dice, no, porque allá con plata compran todo, y no es real.
no les gusta perder plata. Es más, yo creo que hay más despilfarro de plata en el fútbol sudamericano que en el europeo, a nivel relación ingresos y gastos. ¿Cómo contratan los europeos? De esta manera. Los europeos contratan en base a determinados parámetros que saben que a ese tipo de nivel le van a rendir y casi nunca le pifian. Pero ahora yo sabes que muy bueno eso que tú dices, y eso es lo ideal, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, mira, la actualidad nuestra, de todo el mundo ahora, es que estamos con una pandemia y que estamos en cuarentena en todas partes del mundo, y Sí. que los jugadores, tú sabes, no son disciplinados. Tú le mandas videos, les pides que trabajen, etcétera, todas esas cosas, y no es lo mismo. Tú vas a salir de esta cuarentena y de repente no vas a tener el tiempo para trabajar, ¿entiendes? Es que Esa nosotros... es nuestra realidad ahora. Entonces, ahí enfoquémonos. Yo estoy a punto, por ejemplo, si Dios quiere, agarrar un equipo profesional, saliendo de la cuarentena. Y bueno, quiero ver ideas. Por eso te hablaba así cuando estuvimos ahí solos, de que es muy interesante poder tener estos contactos y todas esas cosas, intercambiar, no solamente para poder trabajar juntos, sino también para por ejemplo, ver jugadores, estar todo el tiempo para ver soluciones a diferentes problemas que se presentan en el día a día del fútbol con equipo. Bueno, imagínese, el otro día justo lo estaba hablando con Fabio. Hay una película muy buena de esto, de analítica, que se llama Moneyball, que trabaja Brad Pitt, que está bastante buena, que habla de todo esto, de un equipo de béisbol de Estados Unidos con un presupuesto súper bajo, que contratan un analista, un matemático, y que el matemático lo que hace es contratar jugadores en base a parámetros. Y por ejemplo, cuando estuve investigando sobre el Liverpool de Klopp, la mayoría de los jugadores los contrataron de esa manera, y es más, cuando contratan al analista, lo agarra y le dice a Klopp, no, porque ustedes contra el Hoffenheim que jugaron así, así, sí, no sé qué, llegamos por todos lados, y contra el Mainz también jugaron así. ¿Qué, los viste? No, no lo vi, le dice el analista, no vi los partidos. Me guié en base a datos. Y por ejemplo, hay una historia bastante buena, que a Roberto Firmino, que hoy es un top mundial, ¿sabe cómo lo contrataron y cómo lo encontraron? A través de un juego que se llama Football Manager. Porque empezaron a buscar determinados parámetros para el club que necesitaban, que era el Hoffenheim. Entonces necesitaban un jugador con muy buena técnica, un jugador con muy buen cabezazo y barato, lo más barato posible. Entonces encontraron a través del juego a Roberto Firmino en un club de la B de Brasil y jugando en la reserva. Ale, Sí. Igual, a ver, yo entendí, el profe Fará creo que por ahí preguntó que por ahí ahora después de la cuarentena tiene la posibilidad de trabajar en un club, ¿no? Sí. Creo que se refirió por ahí a lo que, cómo te manejarías en ese caso, ¿no? O sea, puede ser así, profe Fará, que fue su pregunta la que hizo. Jonathan, me captaste, porque lo que pasa es que ahora tú tienes que entrar en la realidad de que no vas a tener el tiempo para poder trabajar y tú sabes que en el fútbol es resultadista. Por ejemplo, ¿dónde crees que me van a contratar? No me van a contratar en el equipo puntero del campeonato, ¿no es cierto? Siempre contratan en el último. Sí. Claro, te van a contratar en el último y tú tienes que solucionarle los problemas y tienes que potenciarle a los jugadores que tienes. Por eso le digo que el tema de la analítica de entrada, en un primer momento, le va a servir para acomodar todas las ideas y para acomodarse usted también. Sí. Si usted tiene a través de su profe un montón de datos y un montón de parámetros, va por ahí saber ubicar en ese momento justo a los jugadores donde mejor pueden rendir. Y lo que el otro día estaba hablando Fabio, muy interesante, el tema del tiempo de juego, cuánto pueden rendir los jugadores y cómo saben los profes que están al 60%, al 70%, al 30%, o que eso también es un valor importante, ¿no? A tener en cuenta. No, los GPS te dan una lectura, ¿no? Pero, por ejemplo, yo como entrenador, para mí es muy importante el profe, ¿no? Lo he visto, por ejemplo, no sé si lo conocen ustedes, a Gustavo Quinteros. Sí, sí. Él tiene un profe que se llama Figueroa, ¿no? Y prácticamente Figueroa es el que le hace todo a Gustavo Quintero.
y te lleva, acá en Bolivia, por ejemplo, generalmente se manejan con un programa que se llama Way Scout, que es con ese programa es con el que se seleccionan jugadores para traer. Tú ves ahí si cuántas pelotas perdió en los últimos 5 partidos, cuántos goles hizo, etcétera, ¿no es cierto? Claro. Entonces, pero por ejemplo, en Europa se manejan esos parámetros que tú estás diciendo. Entonces, eso sería lo ideal, pero no tenemos la tecnología, no tenemos el dinero que tienen en Europa. Tenemos que adaptar a lo que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Yo tampoco tengo plata. Yo lo hice en un Excel. Estamos iguales ahora. Puro puchero. Yo creo que con respecto a eso, a que uno se tiene que arreglar con los jugadores que tiene, estos tipos de testeos, de evaluaciones, sirve mucho más, porque bueno, es ir ajustando bien a lo específico. Y con respecto a lo que preguntó usted, ¿qué vamos a hacer cuando se levante la cuarentena y nos digan que empieza el fútbol? Hay que evaluar cuánto tiempo tenemos para empezar, y después todos estos trabajos generales que estamos haciendo nosotros con respecto a una aplicación con los jugadores, eso nos va a servir a nivel general para poder empezar a trabajar en un tiempo más a lo específico. Exacto, eso, pero ¿sabes qué? Esa aplicación y estos trabajos que tú estás diciendo están perfectos, están muy buenos. Yo estoy muy admirado con lo que me está diciendo Alejandro, pero por ejemplo, las circunstancias de la pandemia nos van a hacer que estas cosas las adaptemos a la situación, al momento, ¿me entiendes? Por eso es muy importante el trabajo que están haciendo los profes ahora, ¿no? A través de esta aplicación misma, a través de Zoom, que están evaluando a todos los jugadores y están entrenando casi como un día a día con los jugadores. Y el otro día me resultó interesante lo que decía Charlie, creo, Juárez, que es uno de los profes más reconocidos acá, que decía, esto va a tener una gran ganancia, dice, porque es muy difícil que el jugador trabaje bien en un ambiente colectivo que trabaje individualmente bien. Profe, hago una pregunta, profe. Sí. Hago una pregunta. También por ahí algo va referido a lo que el Turco Farah dice. Por ejemplo, ¿no? Ahora el Turco Farah termina la cuarentena, agarra un club y capaz que tiene un carrilero muy rápido, por ejemplo, ¿no? Sería, en Argentina se dice lateral por derecha, uno muy rápido, un carrilero que va y viene, ¿no? Sí. Pero capaz que al profe Farah, capaz que ese muchacho es rápido, entonces si es rápido, capaz que vos en este caso decís que estaría bueno mejorarle por ahí el 1 contra 1 y el centro por ahí sería para que llegue al fondo y defina. Claro. Bien. Pero hagamos un ejemplo que el Turco Farah no le gusta que por ahí el carrilero pase y capaz que él prefiere mejorarlo por ahí en saltos, defendiendo 1 contra 1, en el mano a mano. Johnny. Como te digo, también creo que depende mucho la forma de jugar que uno quiere, ¿no? Si es carrilero, propiamente dicho. Igual no creo que si tenés un carrilero lo haga jugar de otra cosa, que no lo explote. Y no le van a y hacer al mismo las jugador. Las situaciones de juego se dan por afuera. No, pero por ejemplo, digo, tengo un carrilero que es rápido, pero capaz que digo, no quiero que pase, porque capaz que mi forma de jugar. Vas a tener que poner a otro, Johnny, porque a un carrilero decirle que no pase, olvídate, tenés que poner a otro jugador. Porque el ADN de ese pibe está en pasar. En el ADN, ¿cómo le decías a Cafú que no pase mitad de cancha? Está bien, bueno, ahí ¿qué tenías que hacer? Está bien, ahí también después está el otro trabajo, ahí, por ejemplo, que seguramente con poco tiempo no se puede hacer, se puede hacer se puede hacer con más tiempo. Johnny, no interrumpas, se está por cortar, ahora mandamos el código de vuelta, que queda menos de un minuto. Dale, vale.